8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, asambleísta Ana Belén Tapia. Le invitamos para conocer sobre las tareas que tiene planificado la Comisión de Fiscalización, partiendo de un hecho de coyuntura, el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Sería bueno conocer, la fiscalización es una tarea primordial, fundamental, legislación y fiscalización. Lo importante, lo que se exige desde afuera, no shows, no circo, sino que sea una fiscalización responsable, pero hay que pedir cuentas a las autoridades si se aprueba, en este caso, un juicio político. Asambleísta Ana Belén Tapia, cuéntenos cuál es la dinámica para ir a este juicio político. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días, Miguel. Para mí es un gusto estar nuevamente en este espacio con usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, nosotros realmente desde la Comisión de Fiscalización y Control Político, como usted bien mencionó, tenemos un objetivo muy claro. Con el presidente de la Comisión hemos justamente adoptado la posición de que la fiscalización no tiene que convertirse en una herramienta de persecución como pasaban en periodos legislativos anteriores, ¿no? Sino más bien que tiene que tener, si me permite, un resultado. Ni persecución ni una comisión de archivo como en otras épocas. Así es, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros tenemos como objetivo es tener procesos de fiscalización con resultado. Nosotros ya lo hemos demostrado en la Comisión de Fiscalización y Control Político en los procesos que ya han pasado por esta mesa, como por ejemplo el tema del proceso de fiscalización al sistema de salud en años pasados. Recordará, Miguel, que nosotros levantamos un informe y casi 6 cajas de evidencia que fue entregada a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y gracias a eso ya se van dando algunos resultados a nivel jurisdiccional como tal. Estamos también realizando procesos de fiscalización al deporte ecuatoriano, a las federaciones deportivas a nivel nacional, que fue, bueno, de hecho fue un proceso de fiscalización impulsado por quien le habla, y estamos teniendo resultados. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado ya ha iniciado procesos de verificación preliminar en diferentes federaciones, y en la de Napo, que es la provincia que yo represento, el 12 de enero inicia un examen especial, ¿no?, a los recursos públicos entregados para el apoyo al deporte ecuatoriano. Entonces, bueno, son un sinnúmero de procesos que hemos realizado y que lo que busca son procesos de fiscalización con resultado. Bien, en el caso del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que ha estado en el debate, en el análisis, fue este lunes a dar un informe sobre sus actividades, pero hay un planteamiento concreto de juicio político. ¿Cuál va a ser la dinámica para este juicio de pasar y de ser aprobado y autorizado? Claro, bueno, creo que es importante que la ciudadanía conozca cuál es el proceso legislativo por el que tiene que pasar esta solicitud de juicio político. La solicitud está ingresada y de hecho hoy a las 10 de la mañana el Consejo de Administración Legislativa, más conocido como el CAL, que ha sido convocado por el presidente Nils Olsen, que es el presidente de la Asamblea Nacional, verificará el cumplimiento de requisitos formales y constitucionales, legales, que están en la norma, justamente para poder calificar este juicio político, ¿no? Una vez que pase esto, la Comisión de Fiscalización y Control Político debemos abocar conocimiento de este juicio político y posterior a eso, respetando justamente las garantías del debido proceso que están consagradas en la Constitución y el procedimiento determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se darán las comparecencias correspondientes. Lógicamente, la comparecencia del señor Godoy, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, en donde habrán las pruebas de cargo, de descargo y de oficio si fueran necesarias, ¿no? Posterior a esto, la comisión tiene que tomar una decisión en torno a la documentación, a la prueba documental testimonial que se entregue en la mesa de la comisión, y lógicamente estarán los interpelantes y el interpelado, ¿no?, en donde vamos a poder escuchar las comparecencias, y nosotros también como miembros de esta comisión vamos a poder hacer las preguntas suficientes y necesarias para poder tener todos los elementos de convicción que nos lleven a tomar una decisión en cuanto al hecho de sugerir un archivo o que pase al Pleno de la Asamblea Nacional, para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida si existe una censura y destitución del funcionario. Ahora, a propósito de la reunión de este jueves en el CAL,
el trámite inicial para aprobar o no un juicio político, dar el trámite. También se tiene previsto el juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Esto casi irá a la par? ¿En qué condiciones iría? Claro, lo que nosotros hemos conocido hasta este momento es que han ingresado estas solicitudes y claro, la prelación en cuanto a los procesos de fiscalización y en este caso de los juicios políticos, en primera instancia sería la del señor Godoy, ¿no? Los otros juicios políticos se llevarán en el mismo procedimiento, pero va pasando por el CAL, se va dando la calificación, si es que cumple con los requisitos, vamos nosotros como comisión abocando conocimiento a la par, ¿no? Esto es cronológico, ¿no? La solicitud que haya ingresado primero, esa es la que se va conociendo y se va dando tratamiento. Pero en este caso, hoy inicia con el conocimiento y la calificación de la solicitud del juicio político al doctor Mario Godoy. A ver, vamos con el procedimiento. De aprobarse hoy el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura y también, si es que se da paso a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué viene luego? Bueno, posterior a eso, el Consejo de Administración Legislativa pone en conocimiento de la Comisión de Fiscalización y Control Político y nosotros inmediatamente tenemos que abocar conocimiento de este juicio político y de su calificación, ¿no? Posterior a eso, nosotros tenemos que llamar a las comparecencias, en este caso del doctor Mario Godoy, que es del interpelado, en donde van a estar los interpelantes, que son varios asambleístas que han presentado la solicitud, y ahí se darán paso, en primer lugar, a la intervención de cada una de las partes con un tiempo límite y después de eso, la reproducción de las pruebas documentales, testimoniales que cada una de las partes proponga dentro de este procedimiento, ¿no? Posterior a eso, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político podemos hacer las preguntas necesarias y suficientes para después tener un informe que entre a votación en esta mesa legislativa, ¿no? Y de ahí sí tendremos, si es que pasa, desde la comisión va al Pleno de la Asamblea Nacional para la votación de los 151 asambleístas. Hagamos escenarios. Si hoy el Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, no da paso al juicio de Godoy y al juicio de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, eso queda allí. No va a la Comisión de Fiscalización. No, queda allí. Si es que no, el CAL, bueno, yo creo que no está bien usar la terminología no da paso, ¿no? Porque recuerde, mi estimado Miguel, que el Consejo de Administración Legislativa, de acuerdo a la normativa, lo que hace es verificar el cumplimiento de requisitos legales y constitucionales que se encuentran dentro de la solicitud. De existir todos los requisitos y el cumplimiento de los mismos, se califica y pasa a la comisión. De no existir el cumplimiento de los requisitos, ¿no?, que estipula la norma, bueno, el CAL emite un informe en donde indica que no se ha cumplido con los requisitos y por tanto no pasa, se archiva, ¿no? Entonces, hoy tendremos que esperar a ver qué es lo que determina el Consejo de Administración Legislativa después de que revisa el procedimiento y más bien los requisitos y posterior a eso nosotros como Comisión de Fiscalización y Control Político nos activaremos en lo que corresponda de acuerdo a la norma. De aprobarse, de dar paso, que cumplen los requisitos estos juicios políticos, esto pasa a la Comisión de Fiscalización, sería la próxima semana para que inicie el proceso. Así es, totalmente, mi estimado Miguel. Apenas se califique por parte del Consejo de Administración Legislativa, tienen la obligación de poner en conocimiento de la Comisión de Fiscalización y Control Político inmediatamente para que la comisión aboque conocimiento. Y por supuesto, si es que así es el día de hoy, nosotros como comisión, los primeros días de la siguiente semana estaremos abocando conocimiento del juicio político de forma inmediata, porque entendemos la celeridad con la que tiene que manejarse este proceso y sobre todo porque estamos claros de que el país necesita respuestas y respuestas inmediatas. De instalarse el juicio político en la Comisión de Fiscalización, ¿qué viene? ¿Cuáles son los plazos, las convocatorias? ¿Tienen límites ustedes para escuchar a las partes, a los acusadores y al acusado? Así es. Después de esto, como manifesté hace un momento, nosotros abocamos conocimiento y
hacemos las convocatorias inmediatamente al interpelado y a los interpelantes, ¿no? En donde ellos se sientan en la mesa de la Comisión de Fiscalización y Control Político y nosotros como miembros de la comisión escuchamos a las dos partes en tiempos limitados, ¿no? Que determinan la norma, y posterior a eso, después de que ellos terminan de hacer su exposición, en donde también reproducen las pruebas de cargo y de descargo, nosotros tenemos la posibilidad de preguntar como miembros de la comisión por cualquier tema que nos quede de inquietud en cuanto a las pruebas presentadas. También nosotros revisamos toda esta documentación que es ingresada. Cada uno de los miembros tiene la obligación, de hecho, de revisar cada una de las pruebas y que estén sujetas a este juicio político, y posterior a esto se termina esta comparecencia. Si es que es necesario y nosotros vemos que es necesario tener más comparecencias de más personas que estén involucradas dentro de este tema, que es de oficio, nosotros podremos hacer también convocatorias dentro de este juicio y podrá continuar, ¿no? Pero eso irá marcando las primeras intervenciones que tengamos y la documentación que ingrese hacia nuestra comisión. Después de eso, nosotros tenemos que realizar un informe en donde ya determinamos si existen los elementos suficientes para continuar al Pleno de la Asamblea Nacional. Si es que no hay los votos, porque hay que decirlo, simplemente también se quedaría en la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización, lógicamente, se necesita una mayoría para que pase al Pleno de la Asamblea Nacional, y como en todo, ¿no? De tener los votos pasa, de no tener los votos no pasa. Esto es así en el procedimiento legislativo. ¿Qué tiempo llevaría de instalarse la próxima semana el inicio del proceso fiscalizador contra el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Qué tiempo llevaría para que se defina finalmente en la comisión y pase al Pleno, si así es la decisión interna de mayoría? Bueno, normalmente un juicio político, y bueno, ustedes saben que nosotros ya hemos realizado otros procedimientos de control político. Un juicio político normalmente dura entre 20 a 30 días con todos los términos y plazos que la norma determina, y ahí nosotros tendremos ya una decisión tomada para que, si es que existen los elementos suficientes, pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, en un mes aproximadamente de avanzar positivamente este juicio, estaría en el Pleno de la Asamblea para su puesta en agenda y definición final. Así es. Lo que sí quiero decirle, Miguel, es que nosotros como miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político vamos a hacer lo posible para que por este principio de celeridad procesal, este juicio político de llegar hacia nuestra comisión se tramite lo más pronto posible y en los términos mínimos, con la finalidad de que, como vuelvo y repito, el pueblo ecuatoriano tenga respuestas y que se determine lo que corresponde de acuerdo a la norma. Si bien el primer paso es la decisión del CAL y luego la decisión de la mayoría en la comisión, ¿qué piensa usted del juicio político, usted como asambleísta de ADN, como el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Cree que hay elementos personalmente para llevar a ese juicio? Bueno, mi estimado Miguel, como usted sabe, nosotros estamos a puertas de un posible juicio político. Nosotros nos convertimos en este ente de control. Qué mal haríamos en adelantar criterio, ¿no? Porque creo que eso es importante, la imparcialidad que tiene que existir antes de que podamos escuchar al interpelado y a los interpelantes y de observar las pruebas que van a entrar a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero lo que sí le puedo decir, estimado Miguel, que nosotros como bancada de Acción Democrática Nacional, de existir todos los elementos suficientes para que este juicio político avance, lógicamente que vamos a estar ahí para apoyar. Y claro, quizás definir entre lo procesal, lo judicial y lo político. Evidentemente, una opinión de un juez en el ámbito judicial se llama prevaricato, el adelanto de un criterio. En el caso político no habría, porque ustedes asumen posiciones políticas que por respetables que sean. Entonces, en su momento habrá que definir posiciones.
Así es, y como le vuelvo y le repito a Miguel, nosotros como bancada de Acción Democrática Nacional, en el desarrollo de este juicio político, de tener todos los elementos suficientes, y de hecho ya hemos escuchado en varios de los espacios a diferentes voceros de nuestra bancada, de tener todo lo suficiente, nosotros estaremos ahí para apoyar a un juicio político. Porque además el dar paso a un juicio político no implica ya la censura y destitución. Totalmente. Hay un espacio para que los acusadores demuestren por qué los llevan al juicio, y el acusado tiene el derecho a defenderse y decir: aquí están mis pruebas de descargo. Así es, tal como lo determina la Constitución, ¿no? El debido proceso, que es una garantía, y dentro de esto el derecho a la defensa, ¿no? Las partes van a tener la misma oportunidad dentro de la comisión para poder presentar, como dije, las pruebas de cargo y de descargo, pero Miguel, yo sí quiero volver a ser reiterativa en el hecho de que nosotros como bancada de Acción Democrática Nacional hemos sido los que hemos apoyado en primera instancia a nuestro presidente de la Asamblea Nacional para que el doctor Mario Godoy asista al Pleno de la Asamblea Nacional, y vamos a estar también apoyando de forma irrestricta que el Ecuador tenga respuestas, y respuestas que realmente satisfagan a cada uno de los sectores en cuanto a las inquietudes que se han presentado en torno a estos hechos, ¿no? Políticamente nosotros tenemos una posición súper clara, que es que cumpliendo la norma y teniendo todos los elementos, nosotros estamos ahí para apoyar de forma irrestricta, ¿no? Nosotros no tapamos, nosotros no, como usted bien mencionó, nosotros no somos una comisión de archivo, nosotros no somos una comisión que estamos manejando los temas de forma selectiva, sino dándole resultados al país y de forma clara y transparente. Claro, porque eso le hace bien también a la Asamblea Nacional, más allá del resultado final, le hace bien el administrar las dos tareas fundamentales, que es legislación y fiscalización. En este caso, canalizado debidamente en el CAL, luego en la Comisión de Fiscalización, y finalmente que sean los votos. Si hay sólidos argumentos, se procede con la censura y destitución. Caso contrario, no llegará a eso. Totalmente de acuerdo, Miguel. Para nosotros ese es el objetivo primordial, el poder, en primer lugar, representar a las provincias que nos han dado la confianza, y en segundo lugar, no darle resultados al pueblo ecuatoriano con procesos de fiscalización serios, comprometidos, y que tengan todos los elementos suficientes para que no quede duda alguna de que el actuar de la Comisión de Fiscalización y Control Político ha sido en base a la norma y con los documentos que se han entregado como pruebas de cargo y de descargo. Al final de llegar, ¿no?, al Pleno de la Asamblea Nacional, será la decisión de la mayoría para poder tener una posible censura y destitución de un funcionario, ¿no?, de cualquiera que sea, no específicamente en este caso. Claro, ¿qué piensa del otro juicio que está en camino también y tendrá que pasar las mismas fases a los 5 vocales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Así es, en el mismo aspecto, ¿no? En este caso, las solicitudes de juicio político tendrán que pasar el mismo procedimiento legislativo, y bueno, acá los interpelantes tendrán que también demostrar cuál es el hecho por el que les llevan a juicio político, y que tiene que estar estipulado dentro de la norma. Usted sabe que existe un principio de legalidad súper claro, que tiene que existir un hecho concreto para que puedan ser parte de un proceso de juicio político. Y claro, nosotros como Comisión de Fiscalización y Control Político vamos a continuar haciendo los procedimientos que el Consejo de Administración Legislativa califique, pero claro, dentro, como usted bien mencionó, mi estimado Miguel, dentro del tema del control político como tal, nosotros calificamos responsabilidades o llevamos a cabo procedimientos para poder determinar responsabilidades de tipo política dentro de nuestra comisión, y de la misma manera lo haremos de forma muy clara, muy transparente. No tenemos realmente ningún compromiso en este hecho, y lo que vamos a hacer es hacerlo, vuelvo y repito, con toda la imparcialidad, pero con toda la responsabilidad también del caso. De acuerdo con la norma constitucional, para censurar y destituir, si se llega a esa instancia, al presidente del Consejo de la Judicatura se necesitarán los 2/3, 101 votos.
Así es, mi estimado Miguel. Nosotros estamos claros en ese tema y bueno, nosotros como Bancada de Acción Democrática Nacional, vuelvo y repito, en el Pleno de la Asamblea Nacional también respaldaremos lo que le favorezca más al pueblo ecuatoriano y de determinar una responsabilidad política, ahí vamos a estar para apoyar de la misma manera. A diferencia del presidente del Consejo de la Judicatura, los 2/3, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, también en el escenario de pasar al juicio político se necesitará simple mayoría a los 77 votos. Así es, mi estimado Miguel. De la misma manera tendremos que ir observando los procedimientos y estos van a ser meses y semanas que van a estar llenos de trabajo para la Comisión de Fiscalización y Control Político, pero nosotros, vuelvo y repito, nuestro compromiso es realizar los procedimientos con la celeridad del caso para que este tema quede totalmente claro para el Ecuador completo. De cualquier manera, tanto en el juicio al presidente del Consejo de la Judicatura, cuanto en el juicio al Consejo de Participación Ciudadana, de concretarse los dos, o los que vengan, simplemente sí es una tarea en donde la Asamblea Nacional y sus asambleístas tendrán que asumir la responsabilidad, por un lado, de la fiscalización y por otro lado, tomar cuentas, al menos en hechos en donde se ha evidenciado escándalos, y cuando está en juego, en el caso de la Judicatura, la administración de justicia en el Ecuador, porque el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario asambleísta. Totalmente, Miguel. Nosotros como Acción Democrática Nacional y el presidente Daniel Noboa, desde el primer día hemos tenido una lucha frontal en contra de la corrupción, en contra de las estructuras delictivas, ¿no? Y para poder tener resultados de esta lucha, que es lo que más necesita el país, la justicia es un elemento primordial, ¿no? El que exista la administración de justicia de forma proba, de forma que no quede duda alguna de que la administración de justicia no va a convertirse en una puerta giratoria de la delincuencia, como ya hemos vivido tantos años en este país, para nosotros es primordial. Así que los más interesados en que el Consejo de la Judicatura y la Administración de Justicia tenga la claridad suficiente y que actúe de manera irrestricta en cuanto a la aplicación de la norma, somos nosotros. Así que somos los más interesados, vuelvo a repetir, en que este juicio político y todo aquel acto que tenga que ver con temas oscuros en cuanto a la Administración de Justicia se esclarezca de forma inmediata, y de existir responsabilidades de tipo político, vamos a estar ahí nosotros en primera línea para apoyar y para hacer lo que corresponde con nuestros votos, para que la Administración de Justicia sea justamente eso que queremos todos, ¿no? Ese poder del Estado que le dé resultados al país y que, vuelvo y repito, no se vuelva la puerta giratoria de la delincuencia y del crimen. Claro, en el tema de la justicia hay un clamor nacional porque brille la justicia, sea oportuna, y que no haya lo que ha podido ver, hechos que son condenables cuando ha habido impunidad en el Ecuador. Ahora, por un lado, esta es una fiscalización política, evidentemente otras son las instancias penales si amerita ello, pero también aquí hay que llamar la atención a los representantes ante la Asamblea Nacional de que debieran cumplirse acciones de conciencia guiadas por principios morales, valores y estándares de integridad, justicia y responsabilidad también. Totalmente, Miguel. Mire, nosotros de hecho somos representantes del pueblo, y si hay algo que nos guía a la Bancada de Acción Democrática Nacional es la ética, la moral. Nosotros hemos luchado muchísimo contra esa estructura maliciosa que se ha impuesto en nuestro país en gobiernos anteriores, y que realmente en el Pleno de la Asamblea Nacional todos los días estamos de ese lado, ¿no? Del lado de que en este Ecuador prime justamente la moral, la ética, que no exista más corrupción, que el crimen organizado se acabe y que las estructuras no se infiltren en las instituciones del gobierno nacional, ¿no? Entonces nosotros, si hay algo que nos guía todos los días, es la moral y la ética como asambleístas, y lo mismo para cada una de las funciones del Estado, ¿no? Los representantes de cada una de las funciones tienen que, en primer lugar, tener una probidad a prueba de balas, por decirlo de
alguna manera, ¿no? Y tiene que justamente representar al pueblo ecuatoriano en cuanto a lo que el pueblo ecuatoriano decide y clama, ¿no? Ahora el pueblo ecuatoriano nos está, como usted bien manifiesta, está clamando por justicia, está clamando por tener un Ecuador de paz, y esto que está iniciando para nosotros es parte de ese Ecuador de paz que tenemos que devolver y que tenemos una gran responsabilidad. La fiscalización en la Asamblea Nacional, en la revista de Opinión Democracia ha estado la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta Ana Belén Tapia. Muy amable su participación. Gracias, Miguel. Un abrazo, un buen día. Muy buen día. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el exministro de Producción y Comercio Exterior, consultor internacional, economista Daniel Legarda. Temas de interés y los grandes desafíos de acuerdos y tratados comerciales. ¿Cómo se proyecta el 2026? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.